Después vamos a estar con todo el capítulo internacional, pero Pedro Brigger tiene un adelanto, un doloroso episodio de tantos en Afganistán, en Kabul, con muchísimos muertos. Pedro, muy buenas tardes. Buenas noches, Víctor Hugo. Esto es así. Hoy en la madrugada nos enteramos de un atentado con coche bomba en Kabul, en un área donde hay varias embajadas. La más afectada fue la embajada alemana. Recordemos que Afganistán, la capital Kabul, es un país clave en Asia. De hecho, si uno revisa los libros, va a encontrar que los rusos y los británicos se disputaban este territorio en algo que se llamó el Gran Juego. Si uno va a los libros, va a encontrar también que hay una línea que separa a Afganistán de Pakistán, que fue diseñada por los británicos. De hecho, en Afganistán hoy todavía cuestionan esa línea que se llama línea Durant, entre otros motivos, porque le sacó a Afganistán la salida al mar Arábigo. Para el Reino Unido, el mar Arábigo era fundamental. Acá tenemos a Karachi, la antigua ciudad más importante de Pakistán, y un poco más lejos en la India tenemos a Mumbai, la antigua Bombay. Por lo tanto, controlar los mares siempre fue fundamental para los británicos. Los británicos tuvieron 3 guerras acá. No lograron conquistar Afganistán. Los soviéticos invadieron en 1979. Después de ese año se tuvieron que retirar. ¿Cuáles son los problemas en Afganistán? 2 básicamente. Grupos étnicos, religiosos y políticos que se enfrentan, que están a ambos lados de la frontera, porque la frontera es absolutamente artificial. La etnia Pashtun, que es la más importante en Afganistán, está en Afganistán y está también en Pakistán. Y la otra cuestión, Víctor Hugo, que es fundamental, que hay que entender, que Afganistán es una zona de paso para la construcción de oleoductos y gasoductos. De hecho, hace varios años, una empresa argentina, Bridas, de Carlos Bulgeroni, fue el que disputó con una empresa estadounidense, la Unocal, justamente el poder sobre oleoductos en Afganistán. En ese momento estaban los talibán. De hecho, en un libro que escribió un escritor pakistaní sobre los talibán se menciona que algunos representantes de los talibán llegaron a la Argentina como parte de las negociaciones. Es un lugar muy rico, muy codiciado, además del opio que hay. ¿Qué es lo que pasa? Desde el año 2003 está ocupada por Estados Unidos, virtualmente ocupada. Les recuerdo que en el año 2001, cuando se da el atentado a las Torres Gemelas, realizado por saudíes, Estados Unidos decide invadir Afganistán y todavía está ahí. En el año 2004 puso a un presidente de nombre Karzai. Hace pocas semanas le mencionábamos cuando Estados Unidos arrojó aquella famosa madre de todas las bombas en una zona cercana a Kabul, que el expresidente Karzai decía que uno de los problemas centrales es la ocupación extranjera. Esto es lo que permite entender por qué permanentemente atacan a tropas norteamericanas e incluso a algunas zonas de embajadas. Vamos a completar. Solo otra tanda de mentiras proveniente de los medios falsos, mientras se toman medidas para contrarrestar las constantes revelaciones. Por otro lado, trascendió también que el mandatario ya decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, firmado por casi 200 países para proteger al medio ambiente de los gases de efecto invernadero. Durante la campaña había adelantado que abandonaría el tratado por considerar que el cambio climático era un invento chino para perjudicar la economía de su país, pero el presidente quiso escuchar las opiniones de sus pares en la cumbre del G7 antes de tomar una decisión definitiva. Gracias, Matías Morales, por el seguimiento que podemos hacer día a día de lo que pasa en el país que más genera información. A partir de los Estados Unidos prácticamente está toda la información. Si hablamos de la OEA, ahí hay una fuerte injerencia de Estados Unidos, por cierto. Y ¿Cómo llamarías? ¿Injerencia o presión? El nuevo Herald publicó en los Estados Unidos hace unos días que el senador Marco Rubio dijo: no podemos permitir que algunos países no apoyen nuestra lucha por la democracia. Habló de El Salvador, República Dominicana y Haití. Y el periodista le pregunta, ¿es una amenaza? Y si no apoyan nuestra política en la OEA concretamente y nuestra lucha por la libertad, cuando se discuta el tema de presupuesto no vamos a poder seguir dándoles ayuda. ¿Cómo llamarías eso? Si no nos acompañan, presión escandalosa. Toda la vida lo han hecho. Pero si no podemos hacer en Venezuela que
que hagan lo que nosotros queremos tienen que acompañarnos contra Venezuela. También esa parte del discurso. Pero además lo dicen públicamente, por eso cito al senador Marco Rubio, una persona muy influyente, que abiertamente presiona a los países del Caribe. Esto lo dice en el Nuevo Herald, salió en los medios de comunicación en El Salvador, en República Dominicana. No estoy revelando ningún secreto, lo dicen públicamente Víctor Hugo. Por supuesto que están presionando a los diferentes países en América Latina para que en la cumbre de la OEA que se está realizando ahora aíslen más a Venezuela. Pero el eje Argentina-Brasil está debilitado. Hay una canciller argentina que se está retirando, no tiene la misma fuerza que tenía hace un tiempo atrás, y el canciller brasileño tampoco tiene la misma fuerza, porque todo el mundo piensa cuánto tiempo más se va a quedar Núñez como canciller de Brasil si Michel Temer dependió de También mí. lo piensa aquí el gobierno de Macri, entendiendo lo muy pegados que quedaron en su momento, cuando fue el primer gobierno en avalar el golpe de Temer para quedarse con el gobierno. Pedro, ¿te quedó algo en el tintero? Quedó algo de Rusia, porque las imágenes son impactantes de cómo Rusia bombardea también en Siria. Estas no son imágenes exclusivas nuestras, la difunden ellos mismos desde diferentes lugares. A cientos y a veces miles de kilómetros se disparan misiles contra el ISIS. Como en el caso de los norteamericanos, la pregunta siempre es ¿dónde caen? ¿Qué pasa exactamente? ¿Cuántos civiles mueren? Y esto pocas veces se sabe. Gracias, Pedro, como siempre.